La mesa del Congreso ha votado que no se investigue al rey emérito por el uso de las tarjetas Black, es decir, por un presunto delito que implicaría, cuando menos, blanqueo de dinero y fraude fiscal, cometidos por el uso de un dinero proveniente, al parecer, de unas tarjetas propiedad de un empresario mexicano. Pero cuidado, ahí no se acaba la cuestión, porque ¿se las dio al emérito a cambio de nada? ¿O utilizó lo que sabía como jefe del Estado para suministrar información a un empresario extranjero? Esas cosas los jueces no las dilucidan. Los letrados de las Cortes han avalado que se abra la comisión de investigación. Esto es importante, porque en todas las circunstancias anteriores siempre se argumentó en contra de esas investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos de Borbón, precisamente por la negativa de los letrados de las Cortes a las mismas. La razón, el artículo 56.3 de la Constitución, que dice incomprensiblemente en una democracia que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Incluso aunque cometiera delitos en su vida personal. Vamos, que si Juan Carlos de Borbón, presuntamente, supuestamente, le hubiera pegado un tiro a una amante despechada o se hubiera estrellado con un coche superando la tasa de alcoholemia, la Constitución de la democracia y de la transición a la democracia le libraba de cualquier responsabilidad. El PSOE de Pérez Rubalcaba se puso a correr para que una vez que dejó de ser rey, pudiera seguir gozando de algún tipo de inviolabilidad. Pero era complicado encajar jurídicamente dos reyes inviolables al mismo tiempo. Somos un reino bananero, pero hay cosas que no se pueden hacer, aunque solo sea porque Europa siempre nos está mirando. Rubalcaba hizo lo que pudo, pero no lo pudo todo. Así que a partir de la abdicación, Juan Carlos I tiene que rendir cuentas de cualquier tropelía ilegal. De las ilegítimas ya dio cuenta a su hijo, diciendo que no quería tener nada que ver con el dinero sucio de su padre. La comisión no sustituye a los jueces. Es la soberanía popular queriendo saber qué ha pasado con una persona cuyo nombre aparece escrito en la Constitución, otorgándole a Felipe VI, como su sucesor, la condición de rey. Felipe VI se desligó parcialmente de su padre, que fue el que le hizo rey. Un año después, 365 días después de saber que era beneficiario de ese dinero sucio de su padre. Y solo cuando el escándalo saltó, a través, por cierto, de la prensa extranjera. La renuncia de Felipe VI ha sido selectiva. Renuncia a la herencia de su padre, que puede comprometerle, pero no a la que le hace rey. Es complicado entender cómo nadie pueda tener legitimidad heredada estrictamente a través de la sangre y no a través de los votos, en el caso de que esa sangre venga manchada de delitos. Pero como la monarquía es una cosa más bien de los cuentos, en los cuentos puedes hacer lo que te sale de las narices, basta con que los niños se lo crean y que se lo cuentes siempre de la misma manera. Y también que las élites económicas y las derechas extremas o aún más extremas lo defiendan. Que lo hacen porque simbólicamente, si se condena al rey, su propia impunidad también queda en peligro por culpa de esos que van en metro. Lo incomprensible es que en el PSOE pesa más la legitimidad de los reyes, que es propia de los cuentos, que la legitimidad de la democracia. Si la legitimidad de Juan Carlos I pesa más en el PSOE que la legitimidad vinculada a los valores republicanos, esto es, a las virtudes colectivas, a la honestidad de los cargos públicos, al Estado de Derecho, a una esfera pública virtuosa, apaga y vámonos. ¿Qué hace el PSOE defendiendo los mismos intereses que el PP y Vox? Pues nos lo tendrán que explicar más despacio. Se equivoca Margarita Robles cuando dice que una comisión de investigación, como ha pedido Unidas Podemos, debilita a las instituciones. Debilita a las instituciones que un juez encarcele a, por ejemplo, el ministro de Economía de un gobierno del Partido Popular, como pasó con Rodrigo Rato. Debilita a las instituciones encarcelar a Iñaki Urdangarín, el yerno del entonces rey. Debilita encarcelar al corrupto juez Alba, o es todo lo contrario. Esta alianza de la vieja política con el rey solo se explica porque una parte de la izquierda está acomplejada, tiene miedo, sigue pensando en la teoría de los dos bandos durante la guerra civil. Prefiere, antes que confrontar a los que querrían fusilar a 26 millones de españoles, poner a desfilar por la Castellana un 12 de octubre a un fascista que ayudó a Hitler y a un republicano que peleó contra Hitler, como hizo Pepe Bono cuando era ministro de Defensa. Se equivoca el PSOE votando con el PP y Vox que no se investiga el emérito, porque debilita a la democracia, quita credibilidad a las instituciones y da alas a los que suspiran por ponerse los cuernos que hagan falta en la cabeza para entrar al Parlamento pegando tiros al techo o a donde haga falta. Al fascismo no se le da alas. Y cuando les estás diciendo que el que han elegido como uno de sus principales referentes, el rey emérito, es intocable, lo único que estás haciendo es envalentonar a los que están buscando su oportunidad.
Bienvenidas a la frontera, desobedientes. 6 de enero de 2021. Una turba de seguidores de Trump asalta el Capitolio intentando evitar que los congresistas allí reunidos certificaran la victoria electoral de Joe Biden. Los responsables que custodian los certificados de los votos salen con las cajas corriendo, porque si desaparecen esas cajas, Trump ya tiene su lawfare creado. No hay actas, no hay elección. No ha tardado la derecha española en comparar el autogolpe de Donald Trump, que tiene más que ver con el de Fujimori que con cualquier otra comparación, con el rodeo al Congreso, dos actos radicalmente diferentes, el de rodeo al Congreso y el de Trump. Pero de esta gente que cree que la democracia es compatible con una dictadura militar, no hay que esperar gran cosa. El asalto al Capitolio se llevó a cabo a petición del propio presidente de los Estados Unidos y en su propio beneficio, por el afán de permanecer en la Casa Blanca a pesar de haber perdido las elecciones. Rodea al Congreso era un movimiento ciudadano. Su actuación, autorizada por la delegación del gobierno en Madrid, fue una respuesta a unas políticas de recortes sociales salvajes, o sea, se hacía en defensa de toda la ciudadanía. El asalto al Capitolio no ha sido un acto de defensa del país, sino un acto de defensa de un tipo concreto de país. Y por supuesto de la impunidad legal como presidente de Donald Trump. Los asaltantes del Capitolio no entraron para defender sus derechos, entraron para defender algunos sus propios privilegios, otros los de Trump, y una parte importante convocados por otras razones de esta sociedad que alimenta mucho la locura, la conspiración y el odio. Rodea al Congreso pretendía defender derechos básicos como la vivienda, la sanidad, la educación, cosas que están en la Constitución. Y era una respuesta a un gobierno que estaba facilitando desahucios, que precarizaba el mercado laboral, que estaba acabando con derechos conquistados con mucho esfuerzo a lo largo de muchos años por las generaciones anteriores. Y que, como ya se sabe además, era por parte de un gobierno que robó todo lo que pudo del dinero público. El Capitolio fue asaltado por hombres armados, de manera violenta y con el fin de interrumpir un proceso institucional. Rodea al Congreso ni entró ni quería entrar, además de que las cámaras en aquel momento no estaban en sesión. En el Capitolio entraron grupos paramilitares fascistas y supremacistas blancos y fundamentalistas cristianos, todos perfectamente organizados, instigados además por el propio presidente de la nación, coordinados con redes sociales además para retransmitirlo, no solamente para llegar, sino también después para contarlo y justificarlo. Rodea al Congreso no fue impulsado por un partido o por un líder político. Se acercaron pacíficamente a las puertas de la Cámara, pero en ningún momento intentaron entrar, que es un matiz bien importante. En el asalto al Capitolio vimos banderas que defienden la segregación racial, camisetas que celebraban el exterminio industrializado que perpetraron los nazis en los campos de concentración. El resultado de toda esa locura, 5 personas muertas. En Rodea al Congreso vimos a un grupo de ciudadanos de carácter heterogéneo, trabajadores, estudiantes, jubilados, eso sí, mucha policía. Reivindicaban los manifestantes sanidad y educación, pedían igualdad de oportunidades, pedían que se salvaran las pensiones. Toda esa gente tan allegada a Trump y a sus métodos, que compara lo que pasó en el Capitolio con Rodea al Congreso, son los que están más cerca de aquel que sí asaltó el Congreso al grito de "se sienten, coño", dejando además marcas de balas en el techo. No, ni todos los políticos son iguales, ni el asalto al Capitolio tiene nada que ver con Rodea al Congreso. No, no es lo mismo pedir igualdad y derechos que querer acabar con la igualdad y con los derechos. Si alguien quiere comparar el asalto al Capitolio con algo parecido en España, tendrá que irse a gente muy cercana a la extrema derecha, al general Pavía, al general Franco, al teniente coronel Tejero, o a algunos policías que querrían hacer de Jusapol algo diferente a un sindicato policial y que rompieron el cordón en el Congreso, enmascarados y con maneras de matones. Por cierto, esos policías fueron aclamados por Vox, por el PP y por Ciudadanos, que son los mismos que están comparando lo del Capitolio con Rodea al Congreso. ¡Ay, canallitas! Desde hace varios años, diversos analistas avisan de que la escasez de agua puede ser uno de los detonantes de la próxima guerra. ¿Qué hacer ante este peligro? Es mentira que la privatización de los bienes naturales ayude a su preservación. Ocurre precisamente todo lo contrario. Ahí está la Amazonía. Mientras los mercados de futuros ya se frotan las manos con su nuevo juguete para obtener beneficios, los pueblos tienen profundas razones para empezar a preocuparse.
Para hablar sobre una de las noticias más escalofriantes de los últimos meses, hoy hablamos con Pedro Arrojo, relator especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua, con Yago Álvarez, coordinador de la sección de Economía del Salto, y con Rosa Tristán, periodista medioambiental. Los mercados de futuros son unos espacios en donde se negocia, entre productores que generalmente no eran grandes y grandes comercializadores, pues pensando o apostando por posibles precios y compromisos en un futuro concreto, ¿no? De cara a, teóricamente y en la práctica también, a estabilizar esas expectativas de futuro para el comprador, lo cual le viene bien. El principal problema llega cuando se da entrada, se liberaliza la posible entrada de todo el mundo, en este caso en concreto de las grandes corporaciones financieras. Ni son productores ni lo van a ser, ni son comercializadores ni lo van a ser, y que por tanto entran ahí simplemente a especular, es decir, intentar comprar barato y presionar para que los precios suban. Lejos de aprender de errores del pasado, como ocurrió con la quiebra de Lehman Brothers y otras entidades bancarias que desencadenó la crisis de 2008, Estados Unidos ha vuelto a ser el primer país en dar vía libre para que sus mercados financieros utilicen el agua como un seguro para ganar dinero a largo plazo. Desde el lunes pasado el agua ya ha empezado a cotizar en el mercado de futuros, o sea, ha pasado a ser un producto totalmente especulativo en un mercado que ya de por sí es muy altamente especulativo y volátil. El agua va a basarse en un índice bursátil de California y que además es un índice bursátil que ya ha variado bastante su precio durante el año, lo cual esto es un paso más en la financiarización de algo tan básico como es el agua, ¿no? Como un derecho humano como tal. No es la primera vez que se especula con un bien necesario para la vida humana. Los mismos que causaron la pasada recesión utilizaron los alimentos básicos como una forma para recuperarse de la misma. El modelo neoliberal solo funciona con mentiras repetidas y, por supuesto, con muy poca memoria, para que no nos acordemos del daño que causaron. También el trigo empezó a venderse en un mercado a futuros, ¿no? Hace ya unas décadas, y lo que se generó fue grandes problemas de abastecimiento de trigo en muchísimas zonas del planeta donde era un recurso fundamental para su alimentación. Esperemos que esto no llegue a pasar con el agua, pero hay que poner medidas antes y, desde luego, investigar más en una buena gestión e intentar tener una agricultura mucho más sostenible a nivel global de la que tenemos ahora. ¿Qué pasó en el 2008 con ese movimiento de capitales? Que los inversionistas encontraron en el mercado de futuros de los productos más básicos una buena vía de financiación, una buena vía de inversión, mejor dicho, con una rentabilidad segura, ¿no? Es igual que muchas veces, como también está ocurriendo ahora mismo, los grandes inversores se refugian en el oro como un valor seguro, pues la comida también era un valor seguro. Y eso es lo que ocurrió en 2008. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que todos los inversores fueran al mercado de futuros de la alimentación, de bienes básicos como el trigo, el maíz, etcétera? Pues que los precios subieron una barbaridad. El trigo llegó a multiplicarse por 5 su valor. Y en media general, los alimentos en todo el planeta subieron un 80% el precio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en países donde ya existía hambre o había dificultades por parte de la gente para acceder a ciertos alimentos, pues se le duplicó. O sea, hambruna, muerte, etcétera, ¿no? Entonces, viendo ese caso es donde podemos ver qué puede pasar en un momento en el que el agua también se convierta en un bien escaso en ciertas zonas, épocas de sequía o desabastecimiento. Pues que lo serán los mercados y ese músculo financiero de esos miles de millones que tienen detrás los que marquen el precio del agua, y no para consumirla, sino simplemente para comerciarla, porque al final es eso en lo que se basa el mercado de futuros. En Naciones Unidas, que lo denunció en aquellos momentos, se estimó que 250 millones de personas entraron a las filas del hambre. Bien, ese es el peligro y esa es la dinámica. Estos no son mercados en donde las virtudes del mercado, que sin duda también existen, de incentivar eficiencia en los sectores productivos o de la comercialización, incentivar eficiencia o abaratar precios. Para nada, ¿no? Esto que se está diciendo, no, esto va a mejorar la eficiencia del uso del agua, no es verdad. Los mercados especulativos no mejoran la economía, la revientan. Que me cuenten a mí qué eficiencia en el sector de la construcción de viviendas incentivó la burbuja inmobiliaria.
o qué eficiencia o qué precios abarató la especulación en los mercados de futuros de los alimentos. Viendo lo que pasó con el trigo o con el maíz, podemos adelantar lo que podría pasar cuando el agua se convierta en un bien escaso en ciertas zonas, o épocas de sequía o de desabastecimiento. Serán los mercados los que marquen el precio del agua, y no para consumirla, sino para comercializarla, pues al final en eso es en lo que se basa el mercado de futuros, bienes que se construyen como escasos para que su precio aumente. En general, la privatización no es que mejore los recursos, lo que hace es que aumenta el dinero que tienen que aportar los que consumen ese agua para su utilización, pero mejorar, lo que se dice mejorar la eficiencia, no mejora. Bueno, ellos, es esa base, ese mantra liberal capitalista que dice que que el mercado regule el precio de las cosas es la manera de llevarlo a la mayor perfección. Ya he explicado el caso del 2008, en el que la mayor perfección fue para los inversores, ellos encontraron sus nuevos circuitos de inversión y de beneficio, pero lo que produjeron fueron hambruna y hambre y muerte. Es mentira, es totalmente falso que se regule todo por el mercado. Solo podemos ver en temas de la vivienda, etcétera, otros bienes también bastante básicos. Esto al final es otro chantaje más también a la financiarización de todo, ¿no? Esto es, vamos a regularlo todo por los mercados para que sean los mercados ese músculo financiero y ese dinero y ese capital que tienen en sus manos quien pueda controlarlo todo. Porque digo esto también de los chantajes, ¿no? Varios economistas libertarios, de eso que se llama el ala anarcocapitalista, defienden que esta medida será la panacea para gestionar con mayor eficiencia el agua en todo el mundo. Esta filosofía económica es la misma que está detrás de la privatización de hospitales, de escuelas, del cierre de los trenes. Y todo esto a pesar de la evidencia empírica. Aún todavía hoy cuenta con secuaces en los medios de comunicación que dirán lo que convenga a los accionistas de los medios de comunicación, que ya no son periodistas, son voceros de quienes les pagan. Las Naciones Unidas está llamando para que el 22 de marzo, que es el próximo Día Mundial del Agua, se celebra cada año, se celebre promoviendo grandes debates ciudadanos sobre los valores del agua. El lema, el hashtag en inglés es el water to me, el agua para mí. ¿Qué es el agua para mí? ¿No? Reflexionar sobre los valores del agua, no el valor financiero del agua, los valores del agua. El agua que tenemos en los ríos, el agua en el cambio climático, el agua en la salud pública, el agua en nuestras casas, el agua en el regadío, el agua en un paisaje, etcétera, 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 ¿no? Pensemos eso. Bueno, lo primero es el que por fin, de una vez por todas, o sea, no demos pasos hacia atrás, sino demos pasos hacia adelante en la universalización del agua como un derecho humano. Entonces, ¿quién tiene la potestad? ¿Quién debería tener la potestad? Los poderes públicos democráticos, o sea, deberían ser los estados quienes controlen un bien tan básico. Y nada de privatizaciones. En España, por ejemplo, hemos sufrido unos procesos de liberalización y privatización del agua por parte de los municipios en los últimos 20 años brutal. Al final, además, el agua es un bien en el que, como se suele decir en economía, el consumidor no puede elegir, ¿no? O sea, tú ahora mismo, si tú vives en un ayuntamiento español, en un municipio español, tú no puedes elegir qué comercializadora de agua tienes. Si tu municipio la ha privatizado, tienes que ir a ese. Entonces, esa falsa excusa también de la privatización como una manera para competir entre empresas es totalmente falsa en el caso del agua, ¿no? Entonces, ninguno de esos mantras liberales se cumple en un bien tan básico, por lo cual no debe estar dentro de las lógicas del mercado. Son las fuerzas públicas democráticas las que tienen que extraer el agua del mercado en todas sus formas y universalizarlo y hacerlo un derecho bien público básico. Sin agua no hay vida. Por tanto, ¿qué podemos hacer para contraatacar ante esta amenaza a nuestras vidas? Muchas asociaciones de defensa de los derechos humanos han puesto, como no podía ser de otra manera, el grito en el cielo y llaman a manifestaciones masivas, a protestas, a que nos escuchen desde la política. Pero claro, corremos el riesgo de que, debido a la pandemia, esta noticia se convierta en una mera anécdota que en un par de meses vaya pasado al olvido. Ahora mismo es uno de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, marcados por Naciones Unidas. El número 6, garantizar el acceso universal al agua potable, segura y asequible para todo el mundo en el 2030, que está ahí a la vuelta de la esquina.
Es evidente que salga a la bolsa de Wall Street ahora mismo desde un punto de vista ético, con datos científicos en la mano, no parece que sea una de las mejores opciones para garantizar que en el 2030 el ODS número 6 marcado por Naciones Unidas pueda ser una realidad. Antes de que especular con el agua se extienda a todos los países, los gobiernos progresistas del mundo, que desgraciadamente son pocos, debieran propugnar leyes que impidan este tipo de medidas claramente antidemocráticas. Solo los necios confunden valor y precio, ¿verdad? ¿Qué es más valioso para ti en la vida, ¿no? Y pensemos a ver qué cosas, qué valores son más importantes para nosotros en la vida. Bueno, pues después de pensar en eso, reflexionemos y nos daremos cuenta que la mayoría de esos valores, los más valiosos para la vida, como el cariño verdadero de la copla, ni se compran ni se venden. ¿Eso qué significa? Que no se administran, que no se gestionan adecuadamente, que no, al contrario, se administran con sumo cuidado, con suma responsabilidad, porque nos importan mucho, ¿no? Pero no a través del mercado, no se compran ni se venden. En una fecha temprana del modelo neoliberal, en 1968, se construyó la mentira con el libro de Harding, La tragedia de los comunes, que era el intento de presentar el uso colectivo de los bienes como algo negativo. Pero mentía Harding, porque lo que realmente le estaba diciendo es: entrega un bien común a personas cuyo único interés es enriquecerse en el corto plazo y que al tiempo se desentiendan de las consecuencias de su depredación y ya verás cómo rompen todo. Claro, pero lo que no nos contaba Harding es que si aún respiramos gracias al Amazonas es porque, por ejemplo, en el Amazonas esa lógica no ha penetrado. A fin de cuentas, solo existen dos alternativas: confiar en que los mismos poderes que llevan encadenando crisis desde 1973 se apoderen del agua, o bien devolverle a la ciudadanía, a través de los poderes democráticos, el control sobre su propia vida. La naturaleza no es una mercancía y gestionar de la manera más solidaria posible el recurso vital más básico que existe es, precisamente, un derecho humano. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Mira, estoy convencido de que si Filomena ha causado tantos estragos en España es porque le hemos puesto un nombre que suena a coña, ¿no? Filomena. Solo habría habido un nombre peor, que es Filemona, o ya puestos Mortadela, ¿no? Un nombre de F. Ibáñez, ¿no? Filomena pertenece a un campo semántico de nombres graciosos, como puede ser Pantuflo, Urraca, Anacleto. Son nombres de tebeo, Juan Carlos. ¿Quién se va a tomar en serio Filemona o Filomena? Que viene Filomena, pues que venga, decimos, ya le haremos memes, ¿no? Los nombres de las borrascas, sabes que los ponen los meteorólogos, y estos tíos tienen, creo yo, una doble responsabilidad hacia nosotros, hacia la población. Tienen que ser capaces de prever los temporales, cosa que ya hacen de puta madre, además es que los clavan hasta el milímetro de nieve que va a caer, lo dicen, ¿no? Pero luego, claro, cuando comprueban que es un temporal serio, que es más grave que los demás, tienen que elegir un nombre que acojone para que estemos preparados, ¿no? Un nombre, yo qué sé, de tragedia griega, Clitemnestra, Ifigenia, Casandra. A mí me dicen, por ejemplo, que viene Clitemnestra para acá y te aseguro que compro víveres para un año, ¿no? En cambio, ¿sabes lo que me ha pasado con Filomena? Que me he confiado, llevo 3 días pidiéndole comida al vecino, porque es que no me lo creía, ¿no? Estoy viviendo de la caridad, por gilipollas, vamos, porque me ha engañado el nombre. No sé si estás al tanto de lo mucho que influyen los nombres de los huracanes en la psicología humana, ¿no? Que esto ya no son cosas mías, ¿eh? No son coñas de pradera, es un estudio de la Universidad de Illinois. La de Illinois, Juan Carlos, ¿eh? Que de acuerdo, no es Harvard ni Stanford, pero bueno, Illinois está entre las 100 primeras universidades del mundo. Vamos, que no es la Rey Juan Carlos de Casado. El paper este de Illinois dice que los huracanes a los que les ponen nombres de mujer generan más víctimas mortales que los bautizados con nombres masculinos, porque la población los percibe como menos amenazantes y por tanto se los toma a coña casi, ¿no? Toma menos precauciones. Una tía, ni caso, nada. Y nos viene pasando esto desde el principio de los tiempos, Juan Carlos. Adán y Eva, la serpiente. Oye, Eva, dice Adán, me parece a mí que este puede ser Satanás, cuidado, que anda diciendo lo contrario que dice Dios, a ver si nos van a echar de aquí, ¿no? Ya, dice la otra, ¿cómo va a ser Satanás? Si es una tía como yo, no entra ya peligro ninguno. Déjame, que voy a hacer amiga suya. Y záscate, ¿no? Expulsados del paraíso terrenal, donde vivíamos como Ayuso, tocándonos los huevos, sin hacer absolutamente nada, y de repente a tomar por saco. Juan Carlos, insisto, no es coña, las
tormentas, los huracanes con nombres de mujer, estudio realizado a lo largo de 6 decenios, han matado casi al doble, es que es terrorífico, de personas que las que tienen nombre de tío. ¡Mátala, mamá! ¡Mátala! Estamos, querido Juan Carlos, en una gran encrucijada moral. Si utilizamos todo nombres de tío, nos van a decir que es discriminatorio. Pero claro, si les ponemos nombres de tía, la gente se lo va a tomar a pitorreo, como está pasando. Yo en este caso no solamente iría a la alternativa machirula, todo nombres de tío, sino que además les pondría a todos el mismo nombre. Chuck Norris, para cojonar. Chuck Norris 1, Chuck Norris 2, Chuck Norris 3, verás, se acababa la bobada, ¿no? Me parece que la seguridad del personal en este caso está por encima de las listas cremallera del tiempo, ¿no? Porque es que los nombres se ponen así, los nombres de las tormentas. Tío, tía, tío, tía, tío, tía. Mira, la cosa, este curso, ¿no? Empezó en octubre. La primera borrasca que se detectó, que venía para acá, fue Alex. Después vinieron Bárbara, Clement, Tío, Dora, Ernest, y ahora ha tocado el turno a Filomena. Hombre, también podríamos hacer una cosa, también podríamos ponerles a las tormentas, a los huracanes, nombres de personajes nefastos de la política, porque eso sí que acojonan, ¿no? Ya sin importar el sexo. Una lista que bien podría empezar por orden alfabético: Ayuso, Barberá, Cifuentes, acojona, Dan Causa, Emérito, que sería la única posibilidad que tendría el pobre de volver a casa, Fernández Díaz, González, sí, Felipe, Herrera Carlos, Imbroda, el cacique Pepero de Melilla, Jiménez Los Santos, Casado, no lo pude meter en la C porque se me conoce Cifuentes, pero bueno, lo importante es el fonema, K, ¿no? K de casado, K de cagada. La cagada de que te graben en un vídeo quitando nieve con la pala y que se note perfectamente que la nieve que quitas de un lado lo echas un poquito más adelante y sigues entorpeciendo el paso. Dios mío, qué tropa. Buenas noches, Juan Carlos. En plena ola de frío, con los termómetros por debajo de los 10 grados bajo cero, con calles y carreteras intransitables por el hielo y la nieve, y va Bárcenas y amenaza con tirar de la manta. Coño, Bárcenas, sé fuerte, que se van a cagar de frío tus excompañeros del PP. Así que Bárcenas tirará de la manta contra Esperanza Aguirre y en los contratos amañados por el PP de Aznar. Toma ya, hay que ser... Ya me estoy imaginando a Pablo Casado con la pala, haciendo el paripé, o en este caso trabajando de verdad, quitando nieve de esa bien sucia, intentando evitar que el partido pueda partirse la crisma. Porque cuidado, el nuevo abogado del extesorero del PP ha dicho que la nueva estrategia es colaboración absoluta con la justicia. Por fin, el PP va a colaborar con la justicia y sin ninguna contraprestación. Una nueva versión de la Traviata. Bárcenas asegura tener pruebas contables sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. A Esperanza Aguirre le ha entrado en la tembladera, y no precisamente de frío, porque la aristocracia siempre tiene calefacción central, leña, y llegado el caso meten al servicio en la cama para que se la vayan calentando. Es un palo verdaderamente muy relevante. La Gürtel, Kitchen, Púnica. Hay quien dice que Pablo Casado ha pedido al ministro de Justicia que declare la calle Génova como zona catastrófica judicial. Es que por lo visto no se puede andar por esa calle sin tropezar con un iceberg de corrupción. Es que ese hielo sucio. Muy lamentable. Que venga el ejército y acabe con esta situación de una vez por todas. Pero me toca que vaya a ser la Legión más que la UME. Porque en la sede del PP hay cadáveres. Pero ese no es el problema, es que además están agarrados a la pierna de Casado desde que era diputado por Ávila. Anda que no van a necesitar metros y metros de tela de bandera esto para tapar tanta mierda. Hasta mañana, desobedientes.